El día de hoy es un día muy especial. Hoy es 14 de febrero. Seguramente ya has saludado a tus seres queridos, a las personas que más amas. Y de hecho es una fecha muy especial para, para mí, para mi esposa también, porque recordamos momentos muy especiales. Sin embargo, hay otras fechas también en donde uno puede recordar, no necesariamente un 14 de febrero, pero por ejemplo, en mi caso, un 26 de enero con mi esposa celebramos un día en donde nos convertimos en mejores amigos. Nos convertimos en mejores amigos y, y recordamos ese momento porque fue un momento en donde empezamos a conocernos. Nos conocimos desde muy pequeños, bueno, adolescentes, y Dios ha sido fiel en el servicio a Él, en conocerle más a Él. Invertimos tiempo para conocernos también entre nosotros, para aprender cómo es la vida, cómo es el anhelo de Dios para con cada uno de nosotros. Y una fecha así, un 26 de enero, nosotros lo marcamos en el calendario y es una fecha especial. Hoy también es una fecha especial y, y se celebra la amistad en general y es una fecha especial también, casualmente hoy domingo, para recordar que Dios nos llama sus amigos también, que Dios nos llama a ser sus amigos, a tener momentos junto a Él, a pasar tiempo con Él. ¿Recuerdas ese momento cuando conociste a Dios, cuando conociste a Jesús? ¿Recuerdas ese momento cuando te diste cuenta de su amor? Y si tal vez ese día no ha llegado todavía y no tienes una fecha en el calendario donde digas, ese día conocí a Jesús, quiero que el día de hoy puedas marcar en tu calendario y en tu agenda y puedas escribir, hoy Dios me llamó su amigo, o puedas escribir, soy amigo de Dios. Él anhela pasar tiempo junto con nosotros. Él anhela que tengas una fecha especial con Él también. Una fecha como hoy, 14 de febrero, puede ser muy especial. Un 14 de febrero del 2021 puedes recordar para siempre que fue una fecha en donde conociste que Dios te llama su amigo. Puede ser una fecha tan especial en donde conociste que, que tu relación con Dios empezó, una fecha tan especial donde recuerdes que tu relación con Dios se renovó. ¿Por qué no tomamos un tiempo el día de hoy y nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo me había olvidado que tú me llamas tu amigo, que me llamas tu hijo, pero también me llamas tu amigo, que anhelas pasar tiempo conmigo, que anhelas pasar eh, diferentes tiempos conmigo, que anhelas tener una relación profunda conmigo, que anhelas tener una relación de intimidad, de conocerse, de amarnos. Y Dios eh, es un amigo que nunca falla, que nunca nos va a fallar. Dios llamó a muchas personas su amigo. Llamó a Moisés su amigo, llamó a Abraham su amigo, llamó a David, un hombre conforme a su corazón, le llamó su amigo también. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Y Dios nos llama también a ser sus amigos. Pero ¿de qué forma nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios? Si no es a través de su Espíritu Santo. Es a través del ser llenos de su Espíritu Santo. Y unas palabras que leíamos hace un momento antes de una de las canciones está en Lucas 4:18. Y aquí nos vamos a detener un momento. En realidad, desde el versículo 1 vamos a estar leyendo. Pero el versículo 18, Jesús dice sobre él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en el que el Señor nos dará su favor. Estas son palabras de Jesús después de un acontecimiento muy importante, después de una historia que nosotros todos conocemos. Es una
una palabra que Jesús anuncia sobre él cuando pasa por el desierto. En el versículo 1 del mismo capítulo, si lo vemos en Lucas 4, versículo 1, el título es Jesús es tentado. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y vemos aquí un concepto de cercanía a Dios. Jesús sabía que Dios era su Padre, pero también Jesús sabía que Dios anhelaba tiempos con él, así como hemos visto en el ejemplo de la amistad. Cuando uno tiene un amigo, anhela pasar tiempo con él, anhela conocerle, quieres compartir muchas experiencias con ese amigo, con tus amigos. Eh, es más, ahora en la cuarentena se nos ha hecho tan difícil porque ya no podíamos salir de casa, a los amigos ya no los hemos podido visitar porque, bueno, ha habido un tiempo y todavía se extiende este tiempo en donde debemos ser prudentes y cuidarnos. Y cuán importante es pasar tiempo con nuestros amigos. Nuestro corazón lo anhela mucho, ¿verdad? Bueno, así era el corazón de Jesús. Un corazón lleno del Espíritu Santo, es decir, lleno de tiempos con Dios, tiempos de oración con Dios, tiempos de conocer a Dios en en su palabra. Seguramente Jesús pasaba mucho tiempo conociendo a Dios, porque él sabía que también como padre, como amigo, Dios anhelaba tiempos con él. Y Jesús pasaba mucho tiempo con Dios y estaba y vivía lleno del Espíritu Santo. Y ese es un concepto que a veces es como medio abstracto, ¿no? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Pues hoy día queremos verlo en la práctica, ver cómo en la práctica podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, Jesús va al desierto, lleno del Espíritu Santo, y fue llevado para ser tentado. Y fue llevado, Jesús no fue llevado para mostrar algo, para mostrar que era mejor o para mostrar que Él era Dios, ¿no? Él fue allí para ser tentado y Él lo sabía. Él estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para pasar tiempos con Dios, para pasar 40 días allí en un tiempo especial con Dios. Y sin embargo, como ser humano, también tuvo hambre y se identifica con cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina. Lo va a decir Pablo, pero lo va a recalcar también Pedro, que hay una necesidad de disciplina y una necesidad de pasar tiempos con Dios, hay una necesidad de participar de su naturaleza, de estar constantemente en relación con Dios, orando en todo tiempo, buscándole en todo tiempo. Pedro va a decir en segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. En esto se resume ser participantes de la naturaleza divina. En primer lugar, empezar con diligencia, así como Jesús diligentemente pasaba tiempos con Dios. De esa misma forma, nosotros debemos ser diligentes y pasar tiempos con nuestro Padre Celestial, ser diligentes y ser de esta forma participantes de la naturaleza divina, ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos llamados a eso, mis hermanos. Y entonces Jesús está en el desierto, Jesús viene de ser lleno del Espíritu Santo y el día de hoy vamos a ocuparnos un tiempo en ver qué es ser llenos del Espíritu Santo. Se puede parecer a esto, pero este es más que nada el resultado. Pero ser llenos del Espíritu Santo nos puede llevar a esto. Este era el panorama que Jesús vio por 40 días, mis hermanos. Desierto, desierto a la derecha, desierto a la izquierda, atrás, adelante, abajo.
desierto por todos lados. Y nosotros también somos eh, llamados a pasar por desiertos. De hecho, la vida entera es un desierto, ¿sí? La vida entera es un desierto. La vida entera está llena de eso, de fracasos, de dificultades, de desafíos. Pasamos desiertos en nuestra área laboral, pasamos desiertos en el área familiar, en el área sentimental, pasamos desiertos en, en la escuela, por ejemplo. Nosotros nos recordamos cuán difícil era y cuán frustrante era a veces que no nos aprendíamos una materia, que nos costaba tanto. Y Jesús también pasó por desiertos, desiertos en donde uno pierde su identidad, no sabe qué hacer, y Satanás en los desiertos toma ventaja, busca ventaja, pero Jesús estaba preparado. Él estaba en el desierto, igual que el pueblo de Israel, en el desierto, mucho tiempo, pero Jesús, al ser tentado, él vio que lo único que podía sostenerlo era la palabra de Dios. Y en el desierto, en ese momento en donde su identidad fue probada, en un momento en donde su cuerpo estaba sufriendo, Satanás se aprovecha y le dice, tú tienes hambre, pues convierte estas piedras en pan. Y Jesús le responde con autoridad en la palabra de Dios. Y Satanás va a buscar ventaja siempre de cualquier pequeño lugar en donde nosotros nos sintamos débiles, donde nosotros pasemos por un desierto. Satanás va a estar ahí tentando, pero escrito está, no solo de pan vivir el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, llenos del Espíritu Santo significa que vamos a pasar desiertos. Llenos del Espíritu Santo significa que hemos tenido una intimidad con Dios, que hemos tenido un tiempo con Dios que se refleja en los desiertos. Jesús pudo vencer en el desierto para mostrarnos que nosotros también podemos vencer. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo porque reconocía ese anhelo de Dios de tener una amistad con cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo también, pero que no sea un concepto abstracto, que sea una vida práctica en cada uno de nuestros días, mis hermanos, porque la palabra de Dios estaba en el corazón de Jesús y la palabra de Dios está muchas veces en nuestras manos, en nuestros estantes, en nuestros escritorios, cerrada. Y lamentablemente está cerrada y así nosotros no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Y este es el resultado. Cuando pasamos por el desierto, pero estamos llenos del Espíritu Santo, hay un resultado. En Lucas 4:13 lo vamos a ver y lo tenemos aquí en la pantalla también. El diablo se alejó. El diablo se alejó. Este es el resultado que Jesús obtuvo en ese momento. El diablo se alejó. Dice su palabra que debemos resistir al diablo, que debemos en ese momento de tentación resistir, con la palabra de Dios resistir, con esa intimidad de Dios resistir, con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado resistir. Y hay una diferencia. Si vemos el versículo 1 y el versículo 14. Jesús llega al desierto lleno del Espíritu Santo, llega preparado, pero sale del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Y este es un resultado que no era casualidad, mis hermanos. Este es un resultado que puede ser también en nuestra vida, que puede darse también en nuestra vida, que vivamos llenos del Espíritu Santo, pero salgamos del desierto, salgamos de la dificultad, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero había una condición, había un factor que fue fundamental, y esa era la intimidad que Jesús tenía con el Padre, esa amistad que Jesús tenía con su Padre. Muchas veces mi papá me dice, yo quiero que tú me consideres más que tu padre, que tú me consideres tu amigo.
Y, y de esa forma es el corazón del Padre Celestial, mis hermanos. No solamente considerar al Padre como aquel que cría, aquel que está ahí en todo tiempo, aquel que provee. No, mis hermanos, Dios anhela el corazón del Padre Celestial, anhela que le conozcamos como amigo también. Y, y de esta forma actúa el Padre Celestial. Nosotros muchas veces, como una ovejita, ¿qué puede darle una ovejita al pastor? Eh, Nada. Sin embargo, el pastor la cuida, le provee. El pastor no está esperando que la ovejita lo sorprenda con algo, y el Padre Celestial no lo podemos sorprender. No tenemos nada para ofrecerle. Él no busca nuestra canción, nuestra ofrenda, oro, plata que podamos darle. Él busca nuestro corazón, Él busca una intimidad con nosotros. Y así como la historia de las 100 ovejas, esa ovejita tonta, ¿no? Que se va al peñasco y cae, y el Padre nos busca, el buen pastor nos busca y nos trae nuevamente al redil, una y otra vez. Nosotros, como una ovejita tonta, vamos y muchas veces caemos, pero el Padre Celestial está ahí para, para no buscando que nosotros le ofrezcamos nada, sino más bien buscando cuidarnos, buscando nuestro corazón. Entonces, vamos a ver una historia en donde fue tan importante la condición de ser llenos del Espíritu Santo, así como Jesús lo fue. Si me acompañan al libro de Hechos, el capítulo 6, vamos a ver una historia muy interesante, fascinante, al punto de que bueno, fue digna de estar escrita aquí en la palabra. ¿Qué sucedía en el libro de Hechos? Pues la iglesia estaba en el primer siglo, era la iglesia primitiva. Entonces, habían algunos ajustes que hacer, algunos problemas que surgían. Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces había un problema. Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, en esta historia vemos problemas en la iglesia. Y bueno, la iglesia siempre va a tener problemas. Si la iglesia en donde estaban los apóstoles, ¿sí? Ojo con esto. La iglesia en donde los 12 apóstoles estaban, esa iglesia, la primera iglesia que surgió, tuvo problemas a pesar de tener a los 12 apóstoles, mis hermanos. Qué gran privilegio hubiera sido estar ahí. Y esa iglesia tenía problemas. Las viudas estaban siendo desatendidas. Había un ministerio que la iglesia tenía tan en cuenta y era el ministerio de proveer, de servir a las mesas, de servir un plato de comida, de llevar los víveres, los bienes a quienes más lo necesitaban. Entonces el ministerio de la iglesia era este, y surge un problema, ¿no? Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, que muchas de las viudas estaban siendo desatendidas. Y este problema era grande porque en el corazón de la iglesia, el cubrir la necesidad del hermano es primordial. Entonces surge una necesidad y ante la necesidad una respuesta de parte de los apóstoles, una respuesta sabia. Y esta respuesta fue, pues busquen personas con algunas características. Y vamos, mis hermanos, servir en las mesas demanda de diligencia, pero llevar víveres, llevar bienes a las viudas, demanda también esfuerzo. Entonces, las condiciones que se dieron, que se establecieron,
no eran acerca del físico de las personas, no buscaban personas con un físico privilegiado, no dijeron, bueno, búsquense varones que sepan hacer cosas, que sepan cargar, que tengan habilidad, que tengan un buen físico para poder cargar, porque era pesado lo que iban a cargar. No, mis hermanos, lo que Dios les indica a los apóstoles, lo que los apóstoles consideran primordial es que, en primer lugar, estas personas tengan buena reputación, pero en segundo lugar, que sean llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, llenos de sabiduría y también que sean personas confiables. Nada que ver con un aspecto físico, nada que ver con una apariencia. Los apóstoles estaban buscando personas con un carácter, con un corazón de servicio. La base de esta selección no tenía que ver con la apariencia. Y mis hermanos, aquí es fundamental entender algo. Estas personas no eran llamadas a predicar la palabra. Es decir, estas condiciones, ¿no? Buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y confiables, pareciera ser condición para un pastor, ¿no? Para un líder, para una persona que va a predicar la palabra, ¿no? Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No, mis hermanos, estas personas iban a servir las mesas. Estas personas iban a llevar un plato de comida a la viuda, al necesitado. Y entonces podemos ver en ese momento la misión de la iglesia. La misión era servir a la iglesia y a quienes iban a ser iglesia. Y la misión era reflejar a Jesús. Mis hermanos, entonces no tiene que ver mucho tenía que ver muy poco con predicar la palabra, con hablar, con convencer a las personas para que se arrepientan. No, mis hermanos, estas personas que iban a servir a las mesas necesitaban ser llenas del Espíritu Santo, porque iban a reflejar a Cristo Jesús. Era la única forma en la que el mundo iba a conocer a Cristo Jesús. Y te digo algo, allí en el trabajo donde estés, en tu círculo de amigos, en tu círculo de compañeros de trabajo, de la escuela, de la universidad, Dios nos llama a servir a los demás, pero nos llama a ser llenos del Espíritu Santo también. Y repito, no es condición del líder, no es solamente la condición del pastor. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que está disponible para cada uno de nosotros, no solamente para vivir una buena vida, sino para compartir esa vida, mis hermanos, para que el mundo le conozca. Entonces, el servir a las mesas, mis hermanos, se puede reflejar en nuestro día a día al, al ayudar a nuestro vecino, por ejemplo, al que en el trabajo nos conozcan por ser buena gente, por ser personas de un buen carácter, personas de un carácter estable, personas que ayudan, personas que siempre están dispuestas a ayudar, personas que dicen no cuando algo no es correcto. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo no es una condición para dentro de la iglesia, no, es una condición para que el mundo conozca de Jesús, para que el mundo conozca de Cristo. Y era un llamado para todos los discípulos, para todos aquellos que escucharon la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo para servir, ser llenos del Espíritu Santo para servir. Y este es el llamado que Dios nos hace. Y Jesús, cuando estaba en la tierra, cuando estaba con sus apóstoles, fue acusado muchas veces. Y Jesús no se rindió, no se amilanó ante cada una de esas injustas acusaciones. Hubo un momento en donde Jesús se dio cuenta de algo. Los fariseos vivían haciendo algo que iba en contra del corazón de la iglesia, en contra del corazón del Padre, en contra del corazón de salvación. Vamos a leer Mateo 23, versículo 4, lo tenemos aquí en pantalla. Jesús diciendo sobre los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover.
Hemos visto en el pasaje anterior, en Hechos, que el corazón de la iglesia era servir, era llevar las cargas de los otros. Ese era el corazón de Dios. Pero vemos aquí que hay una gran diferencia, que hay un corazón del fariseo, un corazón que está eh, eh, preocupado por cumplir la ley a cabalidad, un corazón que está preocupado en la apariencia. ¿Recuerdan el pasaje anterior? Dios no buscó la apariencia de nadie. Dios no buscó fortaleza física. Dios no buscó una apariencia de piedad. Dios buscaba a personas que estén llenas del Espíritu Santo. Y es el corazón de la iglesia que vemos tan contrario al corazón de los fariseos. El corazón de la iglesia estaba abocado a servir a los demás, a llevar las cargas de los demás, pero el corazón de los fariseos era demandante. Ellos estaban inventando leyes, estaban inventando tradiciones para poner, como Jesús lo dice aquí, atan cargas pesadas. Y el corazón de la iglesia, hemos visto, mis hermanos, en Hechos, estaba en llevar la carga del hermano, en darle un plato de comida, en proveerle para sus necesidades, mis hermanos. Ese era el corazón de la iglesia, pero no era el corazón de los fariseos. Y el corazón de Dios es un corazón que nos llama a vivir por fe, a descansar en su salvación por gracia. Mis hermanos, la sociedad en este momento vive por merecimiento, ¿sí? Si tú haces esto, te dan esto. Si tú cumples con esto, te dan esto. Pero Dios no es así. Dios no comparte ese corazón de los fariseos, que es demandante, que es acusador ese corazón. Porque yo, Jehová, dice en Isaías 41, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios quiere que conozcamos, mis hermanos, ese corazón. Dios no ha venido para hacernos cumplir una ley. Jesucristo no ha venido para que nosotros cumplamos la ley. Por eso Él vino, porque Él la cumplió a cabalidad. Él cumplió la ley completamente para que en ese sacrificio, para que en ese logro, nosotros podamos descansar. Descansar en una salvación por gracia. Y allí, mis hermanos, se nos cae un peso de encima, un peso increíble. Al ser humano, cuando tú le dices, Dios te ama, Él quiere ser tu amigo, Él quiere que tú le conozcas a profundidad. Él no demanda ningún sacrificio. No, no, es que es más, tú no puedes darle ningún sacrificio que sea suficiente. Jesucristo, el sacrificio perfecto, fue aquel que agradó a Dios. Y nada más podemos hacer, mis hermanos, que aceptar su salvación. Y allí se cae una carga tan pesada del corazón del hombre. Cuando nos sometemos a estas enseñanzas, mis hermanos, cuando nos sometemos a su voluntad, cuando vivimos pegados, mis hermanos, a su palabra, llenándonos de su palabra, pasando tiempos de intimidad con Dios, vivimos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando no lo hacemos, surgen problemas y tenemos cadenas. Pero Jesús ha venido a que esas cadenas sean rotas. Jesús ha venido a que nosotros podamos conocer que somos salvos por gracia. Jesús ha venido para que nosotros nos rijamos por las palabras de Dios. ¿Y cómo vino Jesús? Jesús regresó lleno del poder del Espíritu Santo después del desierto. Jesús, cada vez que pasaba por un desierto, por una acusación de los fariseos, él salía de esos momentos lleno del poder del Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado, dijo Dios sobre Jesús. Y Jesús tenía en su corazón las palabras de los profetas. Él sabía que se iba a cumplir esas palabras que Dios había dicho desde la eternidad sobre su vida. Y hay palabras, mis hermanos, que Dios ha dicho sobre nosotros que deben regir nuestras vidas. La vida de Jesús se regía por la palabra de Dios. Mis hermanos, entonces nuestra vida no puede regirse por otra cosa. No puede regirse nuestra vida por nuestros pensamientos.
debe regirse por la palabra de Dios. Si Dios te ha dicho que tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿por qué tienes que pensar cosas negativas? Si Dios te ha dicho que eres cabeza y no cola, tú no puedes pensar lo contrario. Si Dios te ha dicho que tiene promesas grandes para ti y Él las cumplirá, pues Dios lo va a hacer. Y nuestra vida, así como la de Jesús, debe regirse por el poder del Espíritu Santo, por las palabras de Dios. Y entonces vemos a un Jesús que, que llega a la sinagoga y abre el rollo. Y Él es digno de abrir el rollo. Vino a Nazaret Jesús, vamos a leer este pasaje, donde se había criado, en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y él lo abrió, y habiéndolo abierto, halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta declaración de Jesús no inicia diciendo yo soy el mejor, no inicia diciendo yo soy Dios, escúchenme. No, esta declaración de Jesús empieza diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí. Mi hermano, y si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, si el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, sobre cada una de nuestras vidas, mis hermanos, somos llamados también a cumplir este ministerio. Estas palabras de Lucas 4, si deseas lo apuntas, están escritas en el libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo del 1 al 3. Y estos eran los ejes que regían la vida de Jesús. Esto era lo que determinaba la vida de Jesús. Él estaba todos los días comunicando. Él estaba predicando las buenas nuevas. Él vivía sanando. ¿Cuántos milagros hemos visto de Jesús? Sanando ciegos, sanando paralíticos, dándole oportunidad a aquellas personas que estaban lisiadas, dándole oportunidad a aquellas personas que estaban con lepra, sanando en todo tiempo, pero dando libertad también. ¿A cuántos endemoniados Jesucristo sanó? Y ese ministerio, mis hermanos, no es diferente ahora. Es el ministerio que Jesús anhela que la iglesia tome como posta. Es un ministerio que nos debe llevar, mis hermanos, a, a dar nuestras vidas por los demás también, a, a invertir tiempo en comunicar las buenas nuevas de salvación. Hoy tenemos una oportunidad tan grande, mis hermanos, en las redes sociales. Ponemos un versículo, ponemos una prédica en nuestros muros de Facebook. Y mis hermanos, ¿cuántas personas anhelan y desean y necesitan escuchar que alguien les diga Dios te ama, Dios quiere ser tu amigo? Pero hay algo que era importante, muy importante, amada iglesia, y es estas palabras: saber que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es aquello que puede regir nuestra vida para llevar estos tres ejes transversales que les decía. Como Jesús vino a comunicar, vino a sanar y vino a liberar. Entonces, ¿para qué entonces tenemos al Espíritu Santo? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué razón el Espíritu del Señor está sobre nosotros? Jesús va a decir, ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Entonces hemos visto, mis hermanos, lo que Jesús ha hecho. Y dice, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y mis hermanos, Dios anhela que nosotros alcancemos al mundo, porque Jesús lo hizo, para que vayamos a sanar, a liberar. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, en Lucas 4:18, para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vivía en un contexto pobre, en Galilea, un pueblo difícil, un pueblo que pasaba por muchas tempestades físicas, pero también espirituales.
un pueblo lleno de gente necesitada. Y es allí donde Jesucristo empieza su ministerio. Nuestra realidad no es diferente, mis hermanos. Vivimos en un mundo violento, vivimos en un mundo lleno de tempestades. Entonces, hay buenas noticias, mis hermanos, que son necesario, que es necesario que las digamos al mundo entero. En segundo lugar, Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sí, este 14 de febrero puede ser una fecha pues muy linda, ¿no? Aquel que tiene su enamorado, su novio, pero aquella persona que está sola, está con el corazón roto de repente, eh, aquella, aquella persona eh, que está sola en una cama, por ejemplo, el día de hoy, y que nadie le fue a abrazar y que nadie le dijo feliz día de la amistad, feliz día del amor. Vivimos en un contexto de corazones quebrantados, mis hermanos. Seamos sinceros, todos tenemos el corazón roto. Todos somos personas imperfectas, ¿sí? Aquel que diga que tiene el corazón perfecto, pues ya mintió y no tiene el corazón perfecto, ¿no? Isaías va a decir, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Mis hermanos, Dios ha venido a sanar nuestro corazón. El apóstol Pablo va a decir en Corintios 5:17. Yo creo que esta palabra te la sabes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si tú quieres un nuevo corazón, pues ven a Jesús. Si tú tienes el corazón roto y lo reconoces y con sinceridad te acercas y le dices, Señor, mi corazón está roto. Dios lo puede restaurar. Él ha venido a eso. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Y ese corazón que estaba roto, Dios lo puede restaurar. Si acaso no pudo hacer todo el mundo. El creador, el creador puede hacerlo todo, mis hermanos. El salmista va a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio. Entonces él sabía y él creía en el poder creador del Padre, en el poder sanador del Hijo de Dios que es Jesús. Entonces este ministerio, mis hermanos, es un ministerio que nosotros somos llamados a llevar a cabo. Cuánto puede sanar un abrazo, mis hermanos? Y en esta imagen lo podemos ver. Iglesia, somos llamados a esto, pero también a pregonar libertad a los cautivos. El día de ayer reflexionaba bastante sobre qué era libertad, ¿no? Y la gente en este momento están pues a veces obsesionados con publicar en redes sociales sobre la vida que llevan, sobre el estilo de vida que llevan. Pero eso acaso no es una esclavitud. A veces se puede convertir en una esclavitud. Sentimos, mis hermanos, una presión tan grande. Es como que el mundo te está demandando que publiques en Facebook, que publiques en Instagram, que si no, no avanzas, que si no, estás retrocediendo, que si no publicas, pues te estás estancando. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que vivimos en una libertad, que Jesús ha venido a hacernos libres de toda opresión. El mundo está oprimiendo a la gente, que si no tienes una casa, que si no tienes un carro, no eres exitoso, que si no cumples los estándares y en tal edad, pues no has logrado acabar tu carrera, por ejemplo, no cumples los estándares del mundo. Mis hermanos, la iglesia está llamada a cambiar esos estándares, a comunicarle a las personas que somos exitosos no por la plata que tengamos, que somos exitosos porque vivimos llenos del poder del Espíritu Santo, que somos una iglesia de bendición a otros, mis hermanos. Eso determina nuestro éxito y no los estándares del mundo. Hemos sido llamados a pregonar libertad con nuestra palabra, sí, pero con nuestras vidas más, con nuestro ejemplo mucho más. Pero también somos llamados a dar vista a los ciegos. Oseas va a decir, mi pueblo por falta de visión perece, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y
Y es así. Las personas están muriendo porque anhelan escuchar, anhelan conocer y no conocen a un Dios que los ama. Entonces ese conocimiento, mis hermanos, puede cambiar la vida de tu jefe, por ejemplo, puede cambiar la vida de tus amigos en tu contexto. El conocimiento de un Dios que les ama, de un Dios que ha venido para que no cumplan los estándares del mundo, sino para que vivan en una relación con Él. Un Dios que les ama incondicionalmente, así como el padre al hijo pródigo que le vio pues en la miseria, que le vio en esa condición, así nos ve Dios, nos ve como ese padre y corre y a pesar de que estaba sucio el hijo, a pesar de que tal vez olía tan mal, dice la historia que él corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, mis hermanos. Entonces, ese es el corazón del Padre, que el mundo necesita conocer, pero también nos ha llamado, como veíamos hace un momento, a llevar libertad a los oprimidos. Dice el Salmo 69, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Mis hermanos, estas palabras deben resonar en nuestros corazones, deben estar indelebles en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y finalizo con esto, mis hermanos. Jesús llegó en un contexto difícil y tal vez el contexto ahora mismo no sea tan diferente, inclusive puede ser peor. Eh, y él vino para predicar el año agradable del Señor. En otra versión dice, el año en el que el Señor nos dará su favor. Y estos no han sido años fáciles, ¿no? Han sido años de desafíos, han sido años en donde pues nosotros no estábamos como que para animar a otros, ¿no? Estábamos para que nos animen más bien a nosotros. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes, aún en la necesidad, aún en la dificultad, mis hermanos. Si tú ves y tú atiendes la necesidad de alguien más, te vas a dar cuenta cuán bendecido eres. Y si tú anuncias el año agradable del Señor, vas a darte cuenta que hay tanta necesidad, mis hermanos, en el mundo. Pero hemos sido llamados a pregonar bendición a los demás, mis hermanos. Que nuestras vidas reflejen a Jesús. Vidas llenas del poder del Espíritu Santo. Estas son fotos de la iglesia. Somos llamados a compartir bendición, mis hermanos. Somos llamados a compartir libertad, a compartir salvación, a compartir este mensaje. Jehová es tu amigo. Dios se ha acercado. Dios es tu amigo. Él quiere conocerte. Él quiere tener una relación de intimidad contigo. Él quiere pasar tiempo contigo. Tú eres su hijo amado. Y Él quiere que le conozcas así como Padre. Pero en este día, 14 de febrero, sea un día en donde anotes en tu agenda y digas, el día de hoy conocí que Dios es mi Padre, pero que Dios es mi amigo sobre todo. Y somos llamados a ser de esa forma, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo, porque hay tanta necesidad. Hay un llamado que necesitamos responder. Jesús es el ejemplo. Entonces nosotros somos su reflejo. Debemos tener en nuestras vidas, mis hermanos, el ejemplo de Jesús en cada paso. Si Él vivió lleno del Espíritu Santo, tú también puedes vivir lleno del Espíritu Santo. Y te desafío a eso, a que mañana te levantes temprano, a que luchemos contra la pereza y el sueño y vivamos llenos del Espíritu Santo y nos acerquemos una vez más a Dios. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo en su palabra. Esto no es un evento mágico. Ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia que se da una vez en la vida. Ser llenos del Espíritu Santo es una vida práctica. Ser llenos del Espíritu Santo es un estilo de vida. Es cada día levantarnos, aunque no escuchemos su voz, mis hermanos. Estar allí de rodillas, aunque no salgan las cosas bien siempre, vivir dependiendo de Dios. Y el ejemplo de Jesús es crucial aquí. Ser llenos del Espíritu Santo involucra servir.
Y hemos visto en Hechos, ¿no? Como Dios no busca apariencia, Dios busca carácter, Dios busca un corazón dispuesto a servir, no a poner cargas en los hermanos, no a decirles o a exigirles que vivan de una manera, que hagan alguna cosa o dejen de hacer otra cosa. Eso el Espíritu Santo se va a encargar de convencer. Pero nuestra labor, mis hermanos, es servir a los demás. Es el llamado de nosotros como iglesia. Y es tu llamado, si tú eres nuevo, si es la primera vez que escuchas, el llamado de cada uno de nosotros es servir y vivir para servir a los demás. Vivir con un corazón lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, es el éxito en la vida. Eso nos va a llevar a buenas decisiones y a un destino, eh, un destino con esperanza. Y en tercer lugar, pasaremos por el desierto, mis hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo, vivir una vida plena en Dios, no nos va a librar del desierto. Si acaso Jesús no lo libró del desierto, Él pasó por el desierto, pero lleno del Espíritu Santo. Y Dios, cuando estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por sufrimiento, pero pasaremos y saldremos llenos del poder del Espíritu Santo. Iglesia, el día de ayer, les cuento, me atropellaron. Eh, Sufrí un accidente, les resumo, terminé pues casi abajo de un microbús, eh, pero estoy aquí y yo no puedo entenderlo todavía, mis hermanos. Y si tú estás ahí, es porque Dios te ha librado de algo grande. Si tú estás ahí es porque Dios tiene un propósito mayor con tu vida. Y si yo estoy aquí hablando de Dios, hablando de su misericordia y de su amor, convencido de que Él anhela que esté aquí. El día de ayer, después de ese accidente, yo me levanté, mis hermanos, me puse de pie y toda la gente a mi alrededor estaba sorprendida. Yo no sé cómo salí debajo de ese bus. Gracias a Dios no avanzó más, pero el Espíritu Santo me salvó. Yo estoy convencido de que Dios me cuidó en ese momento. La gente me miraba y me decía, amigo, no te has roto nada. Me tocaban, me decían que mueva mis manos, pero yo doy testimonio, mis hermanos, que hay salvación en Dios, que hay esperanza en Dios, que va a haber dificultad, sí. Me duele un poco el cuerpo todavía, que hay experiencias difíciles, que hay desiertos en nuestra vida. El sufrimiento está en el mundo, no podemos evitarlo, pero podemos vivir llenos del Espíritu Santo para salir llenos del poder del Espíritu Santo después de una dificultad. Mis hermanos, y yo les comparto y les digo, mis hermanos tienen oportunidad, háblenle a sus vecinos, háblenle a su familia, compartan del mensaje de salvación, compartan del testimonio que Dios les ha dado para compartir. Dios te dará la victoria, iglesia, si vivimos llenos del Espíritu Santo. Saldremos llenos del poder del Espíritu Santo. Saldremos del desierto. Saldremos de cualquier dificultad, mis hermanos, porque Dios nos da la victoria. Y este 14 de febrero te pido anotes en tu agenda. Dios me ha llamado su amigo. Dios me ha llamado a servir a los demás. Y Dios me dará la victoria. Iglesia, ¿qué tal si oramos y le damos gracias? Amado Dios, qué bueno es conocer tu palabra, qué bueno es saber, Señor, de tu voluntad. Gracias por tu bendición, Señor, por tu gran amor. Gracias por acercarte al hombre. Gracias por acercarte a nosotros, que no merecíamos nada, Señor, que, que no merecíamos, Señor, tu favor, tus bendiciones, tu gran amor, pero tú estás ahí y dejas a las 99 ovejas y nos has venido al encuentro, Señor, y has venido a rescatarnos, Señor, y has venido a poner tu mano de poder en nuestras vidas
y has venido, Señor, a llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor, que es nada más y nada menos que tu misma presencia. Y te damos gracias, Señor, por esa bendición, pero que el mundo, Señor, si te conocieran, darían, Señor, gracias a ti y viviríamos en un mundo, en una sociedad tan diferente. Señor, ayúdanos a llevar cada día, Señor, esta meta en nuestras vidas, a llevar, Señor, este anhelo en nuestro corazón, porque es tu anhelo, Señor, que vivamos cerca de ti, que vivamos llenos de tu poder, que vivamos llenos de tu amor, de tu justicia, que vivamos llenos, Señor, de tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, en este día, porque tú nos has hablado. Queremos vivir llenos del Espíritu Santo, Señor. Queremos vivir siendo tus amigos. Queremos vivir, Señor, sirviendo a los demás para que te conozcan. Ayúdanos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a administrar nuestro tiempo, a aprovechar bien el tiempo, Señor, porque los días son difíciles. Hay sufrimiento, Señor, que no podemos evitar, pero que podemos, Señor, salir llenos de tu poder, de cada una de las experiencias. Podemos salir fortalecidos, aun cuando el panorama sea difícil, aun cuando haya desierto por doquier. Señor, tú tienes el control, eh, tú tienes nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Señor. El día de hoy te damos gracias porque podemos estar aquí, porque podemos escuchar tu palabra, Señor, porque aún hay oportunidad. Y no desaprovechemos, mis hermanos, no desaprovechemos, iglesia, esta oportunidad. Gracias te damos, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra, porque tú nos llenas de tu poder, de tu amor. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.